¿Y si te dijera que una sola dinastía real cambió el mundo con su sed de poder, sangre y secretos que, incluso hoy, siguen sin resolverse? Hablo de la era de los Tudor en Inglaterra, un tiempo de esplendor y miseria, de reyes, conspiraciones y cadáveres. Fue una época de caos, ambición y una crueldad que desafía la imaginación. Todo comenzó con Enrique VII, quien ascendió al trono para poner fin a una guerra civil y consolidar su poder, sentando las bases de una monarquía absoluta. Pero fue su hijo, el infame Enrique VIII, quien desató la tormenta. Un rey que desgarró a Inglaterra de la Iglesia Católica, no por fe, sino por su obsesión de divorciarse de su esposa y conseguir un heredero varón. Después de él, llegó su hija María I, apodada la Sanguinaria. Ella giró el péndulo de regreso al catolicismo con una furia implacable, dejando tras de sí una estela de cientos de personas quemadas en la hoguera. Bienvenidos a la Inglaterra de los Tudor. Una era llena de misterios escalofriantes. Una de las más oscuras y persistentes incógnitas de la historia inglesa es la desaparición del joven rey, Eduardo V y su hermano menor, Ricardo, recordados para siempre como los príncipes de la Torre. Todo comenzó tras la repentina muerte de su padre, el rey Eduardo IV. Su hijo mayor, Eduardo, de apenas 12 años, debía heredar la corona, pero era solo un niño. Su tío Ricardo, duque de Gloucester, se proclamó Lord Protector, supuestamente para preparar al niño para su coronación. Eduardo y su hermano de 9 años fueron enviados a la Torre de Londres, que en aquel entonces era tanto un palacio real como una fortaleza y una prisión. Nunca más se les volvió a ver. Tras la muerte del rey, la corte se convirtió en un campo de batalla de poder y paranoias. Ricardo se enfrentó a la familia de la madre de los niños, los Woodville, quienes querían proteger a los jóvenes herederos, pero Ricardo tenía otros planes. Convenció al parlamento de que declarara inválido el matrimonio de su hermano con Isabel Woodville, lo que significaba que sus hijos, los príncipes, eran ilegítimos. Convenientemente, esto lo convertía a él en el heredero legítimo al trono. Así, en una de las tomas de poder más infames de la historia, Ricardo se coronó a sí mismo como el rey Ricardo III. Al principio, nadie pareció notar la ausencia de los príncipes, pero a medida que pasaban los meses, los susurros se extendieron por las calles de Londres. Los rumores afirmaban que Ricardo había ordenado sus muertes para asegurar su trono. Cuando el propio Ricardo fue asesinado solo 2 años después en la batalla de Bosworth, el nuevo rey, Enrique Tudor, ahora Enrique VII, hizo poco por acallar esos rumores. De hecho, le convenía pintar a su predecesor como un monstruo. La principal evidencia proviene de un hombre llamado Sir Tomás Moro, quien escribió que Ricardo ordenó asfixiar a los niños con almohadas. Pero aquí está el truco. Moro ni siquiera estaba vivo cuando sucedió. Era un hombre leal a los Tudor que escribía bajo el gobierno del hijo de Enrique VII. Y si algo sabemos de esa época, es que la gente conservaba la cabeza sobre los hombros por más tiempo, cuando contaba historias que complacían al rey. Avancemos en el tiempo. Durante unas renovaciones en la Torre de Londres, unos trabajadores tropezaron con 2 pequeños esqueletos enterrados bajo una escalera. Todos asumieron de inmediato que habían encontrado a los príncipes desaparecidos. Los restos fueron colocados en la abadía de Westminster, y se erigió un monumento en su honor. ¿Misterio resuelto? No del todo. Cuando los expertos volvieron a examinar los huesos siglos después, los resultados no fueron concluyentes. Aún hoy, no se ha realizado ninguna prueba de ADN moderna. El misterio de los príncipes perdidos sigue siendo uno de los grandes casos sin resolver de Inglaterra. Algunos creen que Ricardo III realmente los mató. Otros afirman que los niños fueron sacados de la torre en secreto y vivieron el resto de sus vidas disfrazados. Una teoría más oscura sugiere que sobrevivieron al reinado de Ricardo, solo para ser eliminados silenciosamente por Enrique VII, ya que representaban una amenaza para su propia débil reclamación al trono. Sea cual sea la verdad, la torre guarda celosamente sus secretos. Uno pensaría que después de una vida de derramamiento de sangre y traición, los últimos deseos del rey Enrique VIII serían meridianamente claros, pero incluso su muerte estuvo envuelta en sospechas. Su testamento, el documento que decidía quién heredaría el trono, se ha perdido, desapareció por completo. En sus últimos días,
La salud y la cordura de Enrique se desvanecían rápidamente. Su cuerpo obeso y devastado por una herida purulenta en la pierna. El testamento pasó por varias revisiones, cada una llena de contradicciones y ediciones de última hora. Dos hombres poderosos, el arzobispo de Canterbury y el hermano de Jane Seymour, tuvieron sus manos en la versión final. Ambos eran ambiciosos reformadores protestantes, ansiosos por moldear el futuro de Inglaterra a su conveniencia. Su participación planteó una pregunta inquietante. ¿Manipularon la voluntad del rey moribundo para impulsar su propia agenda? Una de las partes más controvertidas fue la línea de sucesión. En lugar de nombrar herederas a sus hijas mayores, María y Isabel, Enrique designó a su joven hijo Eduardo. Fue un claro guiño a los intereses protestantes. Al marginar a su hija católica, María Enrique se aseguró de que la reforma no muriera con él. Esa decisión desencadenaría un siglo de conflictos entre católicos y protestantes. Cuando María finalmente tomó el trono, su brutal campaña para deshacer las reformas de su padre le valió el apodo de María la Sanguinaria. El testamento perdido también creó una pesadilla constitucional, pero la parte más extraña es que la copia original simplemente se desvaneció. Los historiadores han discutido durante siglos si fue robado, destruido o enterrado silenciosamente por aquellos que se beneficiarían de su desaparición. La verdad, como el propio documento, permanece perdida en el tiempo. Si vivías bajo el reinado de Enrique VIII, te lo pensabas 2 veces antes de sentarte a cenar, especialmente si el cocinero era Richard Roos. Un sirviente aparentemente ordinario se encontró acusado de un crimen tan espantoso que conduciría a una de las ejecuciones más horribles de la historia inglesa. La historia comienza en la casa de John Fisher, el obispo de Rochester, un católico devoto que se opuso públicamente al plan de Enrique de divorciarse de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Un día Roos supuestamente añadió un misterioso polvo blanco a la sopa del obispo. Fisher no comió ese día, pero otras 17 personas sí lo hicieron. 2 de ellas murieron. La reacción del rey fue rápida y salvaje. Roos fue arrestado y acusado, no de asesinato sino de alta traición. ¿Por qué? Porque Enrique emitió un decreto especial que declaraba retroactivamente que cualquiera que matara con veneno era automáticamente culpable de traición contra la corona. Esto significaba que Roos podía ser ejecutado sin juicio. El castigo de Roos fue diferente a todo lo que Inglaterra había visto antes. Fue arrastrado a Smithfield, una plaza pública de Londres donde esperaba un enorme caldero de agua hirviendo. Allí, frente a una multitud horrorizada, fue bajado lentamente a la olla y hervido vivo. El proceso duró 2 horas. La ironía no pasó desapercibida. El cocinero se convirtió en el ingrediente principal. Algunos susurraban que todo había sido una trampa. El obispo Fisher se interponía en el camino del matrimonio de Enrique con Ana Bolena, y eliminarlo beneficiaba enormemente a la futura reina. ¿Fue Roos simplemente un chivo expiatorio? Nunca lo sabremos. Pero está claro que su horrible muerte se convirtió en una advertencia para cualquiera que se atreviera a desafiar al rey. Cuando Isabel I subió al trono, devolvió a Inglaterra al protestantismo, con toda la fuerza de un péndulo que retrocede del sangriento reinado de su hermana. Los católicos, no hace falta decirlo, estaban furiosos. Lo que siguió fue un desfile interminable de complots de asesinato, todos destinados a reemplazar a Isabel con María, reina de Escocia, la rival católica que esperaba entre bastidores. Isabel misma afirmó que hubo cientos de conspiraciones, pero 4 se hicieron infames. Para cada una de ellas, Isabel tenía un arma secreta. Sir Francis Walsingham, su despiadado maestro de espías, el arquitecto de la primera red de inteligencia moderna de Inglaterra. La conspiración más famosa fue la de Babington. Un noble llamado Anthony Babington fue atraído a una red de intriga tejida por agentes papales. Su misión: asesinar a Isabel y coronar a María. María, que había estado prisionera durante casi 2 décadas, intercambiaba cartas en secreto con Babington a través de mensajes codificados ocultos en los corchos de los barriles de cerveza. Ingenioso, ¿verdad? Excepto que Walsingham estaba leyendo cada una de ellas. Su red había infiltrado por completo la correspondencia de María. Cuando Babington le escribió a María describiendo los detalles del asesinato planeado de Isabel,
Walsingham la dejó responder. En esa respuesta ella aprobó el asesinato. Esa única carta selló su destino. Poco después, Babington y sus cómplices fueron capturados, torturados y ejecutados públicamente por traición. Un año después, la propia María se enfrentó al mismo destino, siendo decapitada. Con María muerta, uno pensaría que los complots católicos también morirían, pero no. Un último intento esperaba entre bastidores, esta vez desde dentro. El conde de Essex, Robert Devereux, había sido el favorito de la reina. Era apuesto, encantador y audaz, pero después de años de campañas militares imprudentes y errores políticos, cayó en desgracia. Su orgullo no pudo soportarlo. En un intento desesperado por tomar el poder, Essex reunió a un pequeño grupo de seguidores y marchó hacia Londres, esperando que el pueblo se uniera a su causa. En cambio, los ciudadanos se quedaron en sus casas y observaron. La rebelión se derrumbó en cuestión de horas. Essex fue capturado, juzgado por traición y ejecutado en la Torre de Londres. Isabel, que ya rondaba los 60 años, nunca se recuperó del todo de la traición. Se dice que se volvió retraída, paseando por sus aposentos por la noche, susurrando el nombre de Essex. Murió 2 años después, habiendo sobrevivido a más intentos de asesinato que cualquier monarca en la historia de Inglaterra. La obsesión de los Tudor por el control no se detuvo en el trono. Cuando Enrique VIII ordenó la disolución de los monasterios, lo sagrado y lo sobrenatural chocaron de formas extrañas. Una de las historias más inquietantes que surgieron fue la de la abadía de Glastonbury y su abad desaparecido. La abadía era una de las más ricas de Inglaterra, y la leyenda afirmaba que fue construida cerca del lugar de entierro del propio rey Arturo. Pero los hombres de Enrique vinieron a por ella. Acusaron al abad Richard Whiting de traición, afirmando que había ocultado oro y se había resistido a la disolución. Fue arrastrado a la cima de Glastonbury Tor, ahorcado, arrastrado y descuartizado. Sus restos fueron exhibidos por toda la ciudad como advertencia. Después de eso se difundieron extrañas historias. Los lugareños afirmaban ver luces parpadeantes en la colina por la noche, o escuchar cánticos que resonaban entre las ruinas cuando no había nadie. Los tesoros de la abadía nunca fueron encontrados, y muchos creen que el espíritu de Whiting los protege, condenado a vagar por las piedras rotas por la eternidad. Por supuesto está la colonia perdida de Roanoke. En un intento por construir un imperio, el explorador Sir Walter Raleigh estableció una colonia inglesa en la isla de Roanoke. El líder, John White, tuvo que regresar a Inglaterra en busca de suministros. Cuando finalmente regresó 3 años después, el asentamiento estaba vacío. Cada hombre, mujer y niño había desaparecido. Las casas estaban desmanteladas y la única pista era una palabra tallada en un poste: Croatoan. White creía que se habían mudado a la cercana isla de Croatoan, pero una tormenta le impidió buscar. Nunca regresó. ¿Fueron atacados? ¿Se asimilaron con una tribu local? La verdad sigue siendo tan elusiva como esa única y solitaria palabra. Para entender la oscuridad de la Inglaterra de los Tudor, hay que entender a sus gobernantes. Estaban obsesionados con el control de la tierra, la religión, el legado e incluso la muerte. Cada movimiento que hacían tenía repercusiones durante siglos. Es como si toda la dinastía Tudor se hubiera construido sobre un escenario de misterio y asesinato, iluminado por la luz de las velas y ensombrecido por la ambición. Incluso siglos después los Tudor nos persiguen. La Torre de Londres, que fue su fortaleza, sigue siendo uno de los lugares más visitados y embrujados del mundo. Los guardias informan de pasos en pasillos vacíos y de la figura fantasmal de una mujer con vestido Tudor que vaga cerca de la capilla. Algunos dicen que es la propia Ana Bolena, todavía buscando la cabeza que perdió hace siglos. Al final, el mayor misterio de los Tudor podría ser su propia perdurabilidad. Cómo una dinastía tan empapada en violencia y traición se convirtió en una de las más romantizadas de la historia. Quizás sea porque sus vidas fueron puro teatro. Reyes que mataron por amor, reinas que gobernaron a través del terror, cortesanos que lo apostaron todo por un susurro de poder. Sus historias lo tienen todo: pasión, política, asesinato, fe y tragedia. Y como en todos los grandes dramas, el telón nunca cae del todo. Cada año surgen nuevas pruebas. Una carta perdida, un artefacto enterrado, una prueba de ADN esperando reescribir lo que creíamos saber. Los Tudor pueden haberse ido,
pero sus fantasmas siguen hablando a través de manuscritos polvorientos, huesos desmoronados y el eco de su propia y eterna ambición.